Ahora sí, eh, vamos a ver también el problema de la causalidad. Aquí hay una cita que hay que desmenuzar porque, como les decía anteriormente, el ser inmóvil tenemos que entenderlo también en función de la causalidad. Aristóteles ahorita lo que va a explicar es también una especie como de contradicción, una especie como de juego, como una especie como de retruécano, si se quiere, que es el siguiente. Dice Aristóteles que las causas son las mismas y no las mismas para diferentes cosas. Al principio parece como una especie de contradicción, pero ya veremos a qué se refiere esto. Aristóteles lo que nos va a decir es que todas las causas tienen causas y principios específicamente eh, diferenciables. Y eso era lo que significaba el Hecastón, ¿ya? Según el esto, según el esto particular, ¿verdad? Las causas son muy peculiares. ¿En qué sentido? En que aun cuando hay cosas que se pueden acercar, digamos, entitativamente, en el sentido de que se pueden entender de manera muy similar entre sí, este, las causas que hace que esas cosas sean son particulares para cada cosa. En ese sentido, las causas son particulares para cada cosa. Sin embargo, las causas también son las mismas si las consideramos en un sentido más general o de manera universal, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De alguna manera, todos remitimos a las mismas causas, este, qué sé yo, nosotros en tanto que seres humanos, dependemos del mismo tipo de causas para llegar a ser lo que somos, ¿verdad? Para llegar a ser seres humanos, ¿verdad? Necesitamos las mismas causas. Pero las causas son particularmente distinguibles, quiere decir que las causas que efectivamente me generaron a mí, a Sanchitos, son distintas a las causas, por ejemplo, que generaron a cada uno de ustedes. Aun cuando de manera universal o de manera general, de manera abstracta, remitimos a las mismas causas. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de las cosas que se generan y que se corrompen, siempre esa referencia a las causas va a meternos dentro de un mismo tipo de procesos, ¿verdad? Ahora, dentro de ese tipo de procesos o esos tipos de procesos, vamos a decir, este, vamos a diferenciar en el caso de una o en el caso de otra, dependiendo lo que se dé en cada una, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Cada uno de ustedes y yo, digamos, cada uno de nosotros y nosotras, necesitamos de padres para llegar a ser. En ese sentido, si lo pensamos de manera general, de manera abstracta, podemos decir, las causas, para nosotros todos participamos de causas iguales, en el sentido de que nos explicamos en la existencia, digamos, a partir de los padres que hicieron que nosotros llegáramos a existir, ¿verdad? Pero los papás de Sanchito son unos particulares y los papás de ustedes son otros particulares, ¿verdad? Y son completamente distinguibles entre sí. Esto lo que nos puede señalar también es que en todas las cosas opera de la misma manera. Dependiendo cómo las consideremos, vamos a hablar de las mismas causalidades o de causalidades diferentes, dependiendo de cuánto las particularicemos. Cuando hacemos la referencia a, a este problema causal, ¿verdad? No importa qué tan particularmente las podamos ir pensando, todas las causas empiezan o todas las cosas, perdón, para ser explicadas remiten a causas anteriores. Y esas causas anteriores van a remitir a otras aún más lejanas y por lo tanto también anteriores a esas que ya habíamos dicho. Y hay otros eslabones anteriores y otros eslabones anteriores
De modo que así vamos, por así decirlo, vamos retrayendo la explicación que recurre a las causas de manera tal que nos vamos alejando desde las cosas que estamos explicando, en tanto que son efectos de una línea causal que es enorme, ya, indefinidamente grande, es muy grande, y para Aristóteles es un encadenamiento causal finito necesariamente. Ya habíamos visto con Aristóteles que las causas no son infinitas, ni en sus tipos, ni en lo que efectivamente son como causas. Por el problema de que si lo fueran infinitas en cualquiera de estas dos versiones, pues entonces no podríamos conocer lo que son las cosas, ni tampoco sus relaciones causales, ni tampoco su ser efecto de causas que las preceden, ¿verdad? Ahora, volviendo a la cita que tenemos en pantalla, podríamos decir que en ese sentido, entre más nos alejamos también de las cosas que podemos experimentar o de los efectos que efectivamente conocemos por la experiencia, entre más nos alejamos en ese retirarnos, por así decirlo, o en ese retraernos en la línea causal, más fácilmente es ver que vamos asimilando las causas de las cosas, ¿verdad? En una misma dirección. Y en el último caso, ¿verdad? Llegamos a una primera causa a partir de la cual todas las demás cosas se generan. O a una última causa en esa línea, que realmente es la primera de todas las causas, a partir de la cual, a partir de esa causa, se generan absolutamente todos los efectos. O sea, todas las demás cosas se generan como efectos de esa primera causa. ¿Se acuerdan que la pregunta es sobre el fundamento? Bueno, estamos tratando de construir la manera de llegar explicativamente a ese primer fundamento. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Profesor, Dígame. sí, una consulta sobre esas causas. O sea, se puede dar a entender, a ver si lo comprendí más o menos, de que si bien puede existir un proceso para la generación que sea similar, eso, digamos, y que comparte esa causa, igualmente se entiende como esa causa, pero igual se delimita al sujeto concreto. Por ejemplo, incluso con el caso de dos hermanos, por ejemplo, que comparten el ejemplo que usted daba, que son padres, que tenían la misma causa, que tenían los mismos padres, pero la diferencia de esas causas darían de que la concatenación de uno naciera en cierto momento y la concatenación del otro naciera en otro momento. Sí, efectivamente, Esteban. Eso es incluso cierto de hermanos de un mismo parto. Incluso más allá de hermanos de los mismos padres, incluso pueden ser cierto de hermanos de un mismo parto. A menos que sean una y la misma persona, o sea, a menos que sea una cosa que es idéntica a sí misma, ¿verdad? Siempre, en tanto que podemos hacer distinciones entre dos cosas, en tanto que las podemos entender como numéricamente diferentes y por lo tanto también entitativamente diferentes, entonces en algún momento hay algún tipo de causa, algún tipo de causalidad que nos permite explicarlos de manera distinta. Y por eso los distinguimos. Por muy cercanas que sean esas causas, si son dos cosas distintas, van a responder también a un encadenamiento de causas particularmente diferenciado. ¿Sí, Esteban? Sí, profe, y digamos, y de esto último sí me salía la duda de Aristóteles me dejaría hacer esa retrotracción al infinitum o él me establecería un cierto límite donde me diría, ok, no, no se retrotraiga tanto. No, ya, como les decía, como les mencionaba hace poco, Aristóteles, con todas las palabras, nos dice que las causas no pueden ser infinitas, ¿verdad? No pueden ser infinitas en número, ni pueden ser infinitas en tipo, porque de ninguna de las dos maneras podríamos explicarlas. Por eso él recurre, por un lado, a cuatro causas explicativas en relación con los tipos, ¿verdad? Y a un número, tal vez, bueno, obviamente, que sobrepasa la experiencia, o sea, nosotros solo nos podemos remontar a las causas de manera intelectual, ¿verdad? Obviamente no tenemos experiencia de las causas que originaron, por ejemplo, este,
todo lo que justifica que nosotros seamos lo que somos hace 100 años, hace 200 años, hace 500 años, pero sabemos que podemos reconstruir explicativa, teóricamente, ese encadenamiento causal, ¿verdad? Pero ese encadenamiento no puede irse ad infinitum. Aristóteles hace esa previsión. De hecho, en algún momento en el texto él lo que dice es, ese encadenamiento no puede ser infinito. En algún lugar, pues, habrá que detenerse para poder generar la explicación. Y ese lugar en el que nos vamos a detener es la causa primera. Perfecto. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Más bien, muchas gracias, profe. No, con muchísimo gusto. Perfecto. Bien, si hay alguna otra pregunta. Sí, y profe, y según existe posible, o sea, si es posible que exista algo con la misma causa, tanto específica como individualmente, según Aristóteles. Las mismas causas serían más bien, sí lo podemos considerar, pero de manera general. Si son exactamente todas, exactamente las mismas causas, entonces, ¿cómo es que las exactamente mismas causas generan cosas distintas? Es que ve, por ejemplo, incluso el tiempo en que se da algo, la materia que algo tiene, son también causas de lo que esa cosa es como efecto. Entonces, si coinciden absolutamente todo, no hay manera de distinguirlo. No habría manera de distinguirlo. No habría manera de justificar que se den en una u otra dirección, sino que serían una y la misma cosa. Sí, tiene razón. Ok, pero ya, y otra pregunta sería que, bueno, él también hablaba de que tampoco se puede llegar o sea, tampoco el fin puede ser infinito porque si no, no habría por qué hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es si yo conociera la causa primera, podría conocer, no de inmediato, pero podría llegar a conocer la causa final, bueno, no casi, el efecto final, perdón. El efecto final. Ah, sí, tipo un demonio de la plaza, por decir así. eh, mm, Vamos a ver, aquí hay que meter una cuña también que es importante. Para Aristóteles hay una causa inicial, digamos, ¿verdad? Pero las cosas, esto va a sonar extraño, pero las cosas son eternas. En el sentido de que para Aristóteles el mismo tipo de procesos se va a seguir presentando indefinidamente para siempre. En ese sentido, podemos entender que los procesos serían también infinitos. Entonces, eventualmente lo que hay es una combinación virtualmente infinita también a futuro. Entonces, conocer la totalidad de los efectos también sería imposible, pero precisamente porque las cosas van a seguir sucediendo. También es posible considerar que hay mucho que se va a volver a repetir. Ahí también deberá entenderse, si consideramos que las cosas son finitas, perdón, eternas, como estabas diciendo, pero finitas en número, entonces eso nos deja en una combinatoria que necesariamente implica que las cosas se van a repetir eventualmente. No importa cada cuánto, no importa cuál sería, digamos, el ciclo de repetición, pero las cosas se repetirían, porque en un tiempo eterno, si tenemos una combinatoria de cosas finitas, entonces necesariamente en algún momento Es van un a volver a periodo darse. periódico. Sí, Se convertiría en algo claro, periódico. claro. Ahora, si las cosas si son infinitas en un tiempo infinito, entonces la combinatoria también se convierte en infinita. Ok, sí, es que, vamos, en el libro segundo, él dice que, pues, aquí lo tengo, digamos, que si hay un fin último, no existirá proceso infinito, y si no lo hay, no existirá aquello para lo cual. Los que establecen un proceso infinito no se dan cuenta de que suprimen la naturaleza del bien. Efectivamente. Aristóteles ahí lo que está cerrando puertas, lo que está cerrando filas, porque él sí quiere establecer la explicación de aquello para lo cual, que es el fin que le Ajá. estaba explicando Emanuel ahora antitos de irnos a la pausa.
Ok, sí, pero buena esa distinción porque no lo había considerado, que puede ser finito pero eterno. Sí, sí, Digo, efectivamente. claro, sí. Que, Ok, sí, que efectivamente sí, sí introduce una diferencia que es importante. sí, pura vida. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a ver, esta es más o menos la argumentación que plantea Aristóteles a propósito, a propósito de la entidad que es inmóvil y que causa eternamente el movimiento, ¿verdad? Entonces, las entidades, dice Aristóteles, son las primeras de las cosas que son, ¿verdad? Y no todas pueden ser corruptibles. Vamos a ver qué quiere decir con esto. Aristóteles lo que dice es que si, si absolutamente todas las cosas son corruptibles, si absolutamente todas son corruptibles, en un tiempo infinito, en un tiempo infinito, eventualmente todas las cosas dejarían de ser. Y además, ya habrían dejado de ser, ¿verdad? Por lo tanto, para poder explicar las cosas, tenemos que recurrir a algunas de ellas que no sean corruptibles. Si todo es solamente corruptible, entonces estamos en un problema en la generación de las cosas, en la generación de las cosas como efectos de causas, ¿verdad? Entonces, como no todas pueden ser corruptibles, obviamente se desprende inmediatamente una propuesta en Aristóteles, ¿verdad? Por lo tanto, habrá algunas que no son corruptibles, ¿verdad? Otra cosa, el movimiento y el tiempo, propiamente hablando, no se generan para Aristóteles. ¿Qué quiere decir esto? El movimiento y el tiempo, más bien, este, son lo que podemos explicarlos, digamos, ¿verdad? A partir de que las cosas empiezan a cambiar, ¿verdad? Pero no es que propiamente hablando se tiene que generar el tiempo para que las cosas empiecen a cambiar, sino que más bien porque las cosas empiezan a cambiar es que podemos hablar de cambios en estados de cosas y por lo tanto que podemos distinguir momentos sucesivos entre sí. En ese caso, en relación con el tiempo. Y el movimiento no es que existe en anterioridad al hecho de que las cosas devengan, sino que el movimiento es precisamente es ese devenir de las cosas, ¿verdad? No es que es anterior al devenir, sino que se identifica con él. Por eso es que lo que decimos es que se genera el movimiento, se genera más bien, perdón, se genera el devenir de las cosas, ¿verdad? Y a partir de ahí es que podemos entonces entender el movimiento y el tiempo, el cambiar de estados, el pasar de una situación a otra, ¿verdad? Ahora, Aristóteles parte del hecho de que efectivamente el devenir es algo que se da, ¿verdad? Eh, si no hubiera devenir, entonces no habría posibilidad de entender causalidad en Aristóteles, en el sentido de que causalidad la vamos a entender también como ese paso del no ser, o sea, de la potencia, al ser en acto, ¿verdad? Entonces, es un hecho que el movimiento se da, la pregunta es cómo lo explicamos, ¿verdad? Entonces aquí lo que está diciendo Aristóteles es, bueno, tenemos que entender que hay cosas en acto que están dentro de los procesos del devenir y que por lo tanto es evidente que el movimiento es necesario explicarlo, porque efectivamente existe, ¿verdad? Ahora, no solo es el hecho de que hay cosas que no sean solamente potencialidad, ¿verdad? O que no sean solamente corruptibilidad, sino que además esas cosas que son no corruptibles tienen efectivamente que estar produciendo algo. Porque si tenemos algo que es capaz de mover, pero no mueve, el movimiento no se va a dar, lo cual es básicamente obvio, ¿no? ¿no? Entonces, además, necesitamos que eso que sea capaz de producir, termine generando el movimiento. Por lo tanto, necesitamos que no solamente sea capaz como potencia,
que no solamente tenga la posibilidad de generar movimiento, sino que además esté en acto generando el movimiento. O sea, que ya sea un ser plenamente desarrollado y que a partir de él es que se entienda el movimiento. ¿Verdad? Y Aristóteles lo que dice es que, por tanto, tiene que haber un principio tal que su entidad, o sea, su ser, su perfección, sea pura actualidad, ¿verdad? Y esa actualidad obviamente se va a generar a partir precisamente de que efectivamente está introduciendo el movimiento. Ahorita vamos a ver qué significa el introducir ese movimiento. ¿Se entiende un poco esta argumentación, estos pasos argumentales? ¿Se entiende más o menos qué es lo que estamos tratando de evidenciar acá? Es importante para lo que viene. Para ver si entendí. Entonces, cualquier cosa que sea algo en potencia tiene que ser primero un acto. No, no. Más bien, para que haya cosas en potencia, tiene que haber antes de ellas, anterioridad aquí tiene que ver con tiempo y también con los principios ontológicos. Hay algo antes que causaría el hecho de que estén, ya sea en potencia o eventualmente cuando ya se desarrollen en acto. ¿Se entiende? Para que algo esté en potencia, no es que esa misma cosa tiene que haber estado antes en acto, sino que necesita de algo antes que ella, que estuviera en acto y que la generara como algo que en este caso está en potencia. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la semilla. Para que haya semillas, ¿las semillas de dónde surgen? De los árboles, ¿verdad? De los frutos de los árboles. En ese sentido, necesitamos de algo que esté en acto antes de lo que está en potencia. O sea, se genera primero lo que es actual y de ahí se genera cualquier otro tipo de cosa que sea potencial. Siempre recurrimos a algo anterior que para que genere otra cosa tiene que estar en acto. No me lo van a creer, pero con esto podemos responder al viejo acertijo de que es primero el huevo o la gallina. ¿Ya? Porque para Aristóteles es anterior lo que está en acto, o sea, la gallina. ¿Se entiende? Claro, porque además la condición aspiracional, la condición de promesa de lo que está en potencia no podría ser inteligible si no hay la posibilidad de hacer el acto previo. De aprenderlo, efectivamente. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y la Bien. propia ciencia también dice que es la gallina. ¿Perdón? No, y que curiosamente también la propia ciencia, la biología, dice que también en principio sería la gallina primero. Esa no me la sabía, digamos. Es que dicen que como que la mutación para darse la primera gallina, sí, viene de un huevo, pero digamos, la gallina tuvo que nacer y que entonces ya esa mutación nacida se pudo reproducir y de ahí saldrían las siguientes gallinas. Bueno, todos los días se aprende algo Pero, nuevo, ¿no? pero entonces, como ese ejemplo, la semilla, que primero necesito un árbol, o sea, un acto para que me Sí, genere eso en potencia. sí. Eso implicaría que esta primera causa, que es un acto, una entidad en acto, de la cual todo surge, genera, o sea, las cosas que genera, que están en potencia, llegan a volver a hacer ese mismo acto. No, no, porque son distintas. Son distintas. Las cosas que genera entran en el torrente de causas y efectos y de corrupción, o sea, de generación y de corrupción. Las cosas que genera surgen como potencia, se desarrollan en acto y después se corrompen y ya, el ciclo después sigue. No es que se convierten otra vez en el ser primero. No, no es el apeiron de Anaximandro al cual todas las cosas vuelven. No, no, está constantemente produciendo ese movimiento. Ahorita vamos a ver cómo. Claro, pero es una potencia contingente, es decir, el acto que la precede para poder hacerla inteligible no referencia exactamente su devenir. La potencia puede avanzar Sí, hacia totalmente. lugares indeterminados, ¿no?
Se les dice una semilla puede quedarse sin agua y puede llegar a no crecer totalmente. Efectivamente. Por eso es que yo les decía, la potencia lo que dice es solamente que es aquello que es condición necesaria, aunque no suficiente, del desarrollo hacia la actualidad de lo que la cosa es. Por eso es que podemos guardar semillas y las podemos dejar como semillas, como para prever que eventualmente tengamos que volver a reproducir algún tipo en este caso, de planta o de vegetal o de alimento, ¿verdad? Las guardamos como semillas, quiere decir que simplemente las cuidamos de que, bueno, no se corrompan, digamos, de que no se pudran, pero además de que no entren en contacto con las condiciones que las harían desarrollarse, porque entonces pierden su condición de semilla. ¿Qué quiere decir eso? Pierden potencialidad y se desarrollan hacia el acto, efectivamente. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces veamos ahora sí el asunto con este ser. Este ser va a ser importante para Aristóteles porque Aristóteles lo que dice es que en última instancia lo que vamos a hacer es remitirnos a una primera cosa que es inmóvil en el sentido de que no se corrompe. O sea, siempre siempre va a existir, es eterna e incorruptible. Está plenamente en acto, o sea, no hay nada que esté en más acto que ella, dice Aristóteles, ¿verdad? Está en acto y es inmóvil y que además genera la entidad de las demás cosas, o sea, es la causa de que todas las demás cosas surjan. Esta es la primera causa, es la primera cosa, el primer motor, ¿verdad? Aristóteles lo dice así, el akínetos pantakine, el inmóvil que todo lo mueve, el inmóvil que todo lo mueve. Ahora, Aristóteles lo que dice es que, bueno, es un inmóvil en el sentido de que no deviene, pero solamente tiene un movimiento, dice Aristóteles, que es el movimiento circular. ¿Y qué quiere decir que sea un movimiento circular? En algo que no es sensible y que por lo tanto no es material, que por lo tanto es solo abstracción. Aristóteles dirá es solo entendimiento. Es circular porque lo único que hace es volver sobre sí mismo. ¿Ya? Lo único que está es eternamente contemplándose a sí mismo. Siempre está en intelección de sí mismo. Siempre está en contemplación de sí. Siempre se está fijando en sí mismo. Y esto es la absoluta perfección porque es la absoluta actualidad. Ya no tiene nada hacia lo cual desarrollarse, ya no tiene ningún nivel de potencia, ¿verdad? Y por lo tanto no tiende hacia ninguna cosa. Ahora, ¿cómo es que esto llega a ser entonces motor de otras cosas? Aristóteles lo que dice es que esa perfección es hacia la cual todas las cosas tienden cuando entran en este proceso de desarrollo desde su potencia hasta el acto. ¿Qué quiere decir esto? Es el aquello hacia lo cual, que mencionó ahora Flores, y que Aristóteles ha venido presentando como esa finalidad de todas las cosas, es lo que introduce el movimiento en todas las cosas que están por debajo de esta primera causa en el sentido ontológico, ¿verdad? Todo lo que tenga alguna potencialidad va a desarrollarla, va a generar va a generarse en el proceso del devenir precisamente porque tiende hacia esa finalidad, hacia esa perfección que está absolutamente presente en esa primera cosa, en esa primera causa que mueve todo lo demás. Pero las mueve en el sentido de que es como algo así como un centro de atracción universal hacia el cual todas las cosas tienden, en tanto que todas las cosas se desarrollan. Como las cosas se desarrollan hacia aquello que es más perfecto, en el caso de ellas, de sus posibilidades, siempre
Cuando entre más se acerquen a su acto, a su ser perfecto, a su ser cabal, más se acercan a este primer motor. El primer motor mueve, pero no en el sentido de que esté detrás de las cosas empujándolas, sino que más bien está funcionando como ese centro de atracción, ¿verdad? Aristóteles lo explica así: todas las cosas tienden a él por amor, ¿verdad? Eso, bueno, además de que se escucha sumamente cursi, lo que podemos decir es que lo podemos explicar como una tendencia de las cosas hacia cualquier nivel de perfeccionamiento que ellas puedan hacer, lo van a desarrollar. ¿Qué es lo que pasa? Las cosas que son corruptibles no pueden sostener indefinidamente este proceso. Y una vez que llegan a su nivel de perfección, no pueden sostenerse indefinidamente en ese estado de perfección. ¿Por qué? Porque no tienen, la capacidad de mantenerse ahí. Precisamente eso es lo que hace que no sean eternas. Eso es lo que hace que sean corruptibles. Y que por lo tanto, ya después, una vez que ya alcanzaron su nivel de perfección, los cambios ulteriores van a ser necesariamente en ese declive, digamos, que hemos llamado la corrupción, el desintegrarse, el deshacerse, sí, el descomponerse, el morir. Todo este tipo de cosas son entendidas como parte de los procesos en los que están las cosas. Pero el primer motor precisamente mueve precisamente porque jala a todas las cosas. Y por eso es que en Aristóteles, la causa primera, que es ese primer motor, a partir de lo cual todo se mueve, y la causa final, que obviamente también es ese mismo motor, porque todo se mueve precisamente porque tiende hacia ese nivel de perfección, eso hace que la causa primera y la causa final se identifiquen, son una y la misma en Aristóteles. Y eso Aristóteles lo que dice ese es su gran aporte, ¿verdad? Entender cómo la causa primera y la causa final en última instancia se terminan identificando. Y cómo eso hace y promueve que todas las demás cosas, materiales, sensibles, corruptibles, ya hemos explicado todo esto, se mueven. ¿Se entiende? Por eso es que esta primera cosa es divina. Y Aristóteles lo llama Dios. La entidad primera o Dios, le dice, ¿verdad? Pero no es un Dios en el sentido religioso del término. ¿Por qué? Porque ese Dios ni siquiera se da cuenta de que haya algo que no sea Él. Lo único que piensa es lo perfecto y lo único perfecto es Él. Por eso decimos que su único acto es la perfecta y permanente intelección de sí mismo. Las otras cosas corruptibles de las que dependen de él, ni siquiera las conoce, no las entiende, no las piensa, porque lo único con lo que él se relaciona es con lo perfecto, o sea, consigo mismo. Y todas las demás cosas existen y existen dentro de los procesos que se dan gracias a él, precisamente porque establece de alguna manera esa finalidad hacia la cual todas las cosas tienden cuando devienen. ¿Se entiende la explicación de este primer motor? ¿Y en qué consiste, digamos, la propuesta aristotélica de esta divinidad filosófica, por así decirlo? Profe, entonces, la razón por la cual las cosas no llegan a volver a ser esa causa primera es por corrupción, para usar un término más moderno, entropía. Sí, sí, efectivamente. Ahora, no es que no vuelvan a ser, es que nunca lo fueron. Sí. ¿Ya? Nunca fueron esa primera cosa, sino que para Aristóteles la materia en ese sentido es infinita, perdón, eterna, es eterna. Y lo que pasa es que la materia, el problema es que es pura contingencia. Siendo eterna, este primer principio lo que hace es que le introduce el movimiento. Y entonces eso es lo que hace que la materia empiece a combinarse de manera que se generen las cosas tal como las conocemos. La materia por sí sola no habría podido hacer eso, porque la materia por sí sola es pura contingencia.
es pura potencia. ¿Ya? Ah, ok, yo sí entiendo. Sí, ya entiendo. Sí. Claro, Entonces, ok, entonces está la primera causa, ¿verdad? Eso, y después está la materia, exactamente, separado. Y entre la primera exactamente. causa es que la materia se mueve, pero como la materia es materia, nunca va a llegar porque es corrompible y no es perfecta, entonces jamás va a llegar a la primera Sí, causa. sí, efectivamente. Listo, gracias. Bien, preguntas, dudas, Profe, dígame. pero bueno, entonces ese Dios como que, por decirlo así, no está enterado de nuestra existencia. En absoluto, Meixel. Sí, No es gracias. un Dios, digamos, en ese sentido religioso. No se le puede hacer una plegaria. ¿Por qué? Porque no nos va a poner, no nos pondría atención. Porque Él no piensa en seres contingentes. Y los seres humanillos somos demasiado contingentes como para que Él deje de pensar en lo perfecto, o sea, en sí mismo, como para que nos ponga atención. Entonces no es un Dios religioso. Sí, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Profe, a nivel de sociedad, a Aristóteles nunca le dijeron nada por una afirmación de esta magnitud. Que si lo acusaron de ateo o cosas así por el estilo. Sí, sí, digamos, porque evidentemente ya desde un nivel religioso, pues sí, sí se separa un poco de lo que se entendían en su época. Sí, Pero, no. Vamos a ver. Lo que pasa con estos autores es que en todo caso no, lo que hacen es que introducen al panteón de dioses que hay alrededor, digamos, en las explicaciones de su entorno, y lo que dicen es, bueno, si los dioses operan, si los dioses de verdad andan por ahí, deberían poder explicarse también por este principio. Este principio en ese sentido estaría por encima de los dioses. Pero, digamos, dentro de la religiosidad griega, eso no sería necesariamente un problema, puesto que los dioses también, hay ciertas cosas, por ejemplo, la moira, el destino o de este tipo de cosas, que está incluso por encima de ellos. Entonces, en algún sentido, podrían decir, bueno, sí, sí está bien, sí, ahí van. Diferente es cuando, por ejemplo, hay ciertas tendencias ya no a decir, bueno, es que este dios filosófico lo que está explicando es otra cosa, y entre otras a los dioses olímpicos, por decirlo de alguna manera. Diferente es cuando, por ejemplo, Genófanes se burla de los dioses olímpicos, y lo que empieza a decir es que es evidente que no son más que nada, son más bien proyecciones de cualidades humanas en esos seres. Ese ya eso es una explicación distinta, y a Genófanes sí le causó consecuencias, digamos. Pero sí, no. Ahora, vean cómo este Dios es un Dios un principio único a partir del cual se explica todo lo demás. Por eso es que al cristianismo le sirve retomar esta propuesta de Aristóteles porque su propuesta es monoteísta, es un primer principio que explica todo lo demás. El Dios religioso del judeocristianismo y bueno, y también del Islam, o sea, de las tres religiones monoteístas, es compatible por lo menos con algunas características de esta explicación. Hay otras, como por ejemplo, por la que estaba preguntando Michael, que efectivamente lo alejan completamente de ser un Dios como el Dios judeocristiano, ¿verdad? Entre otras, por ejemplo, el hecho de que no es un Dios cuya voluntad se dirija a algo más que sea sí mismo, digamos. No sería un Dios con un plan de salvación, ¿ya? Ahí el asunto soteriológico, o sea, todo lo que es la explicación de la salvación en las religiones monoteístas quedaría por fuera. Es un Dios que opera en función de una materia que es eterna. En cambio, en el judeocristianismo y en el Islam está la noción de creación ex nihilo, o sea, de la creación de la nada. Se necesita que la materia llegue a ser a partir del momento de creación y no que sea eterna. Y ahí podemos ir viendo algún tipo de diferencias. Después vamos a ver también cierto tipo de características que hicieron que algunos autores retomaran esto como
como una propuesta que se acercaba a su creencia religiosa. Lo vamos a ver con Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino también cita a ciertos árabes que también se nutren de la postura aristotélica en términos religiosos. Ya lo veremos. Muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto.